pero voy a hablar hoy sobre 7 pecados que una iglesia sola tenía estos 7 pecados. Diga conmigo 7 pecados en una iglesia. Entonces, pues yo soy pastor aquí con ustedes de hace 20 años, que vamos a cumplir el aniversario en febrero. Y pues sí he visto algunos pecados de estos en la iglesia. Le estoy siendo muy sincero y me gustaría que tuviéramos un poco más cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a caminar en amor. Amén. Para evitarnos estos 7 pecados que había en esta iglesia, que tenían el nombre, digan conmigo, Corinto. Corinto geográficamente se localizaba en Grecia. ¿Tienes allí un dibujito, hija? Pónganme allí, miren más o menos, Corinto dónde estaba. Si usted observa allí, de aquella parte donde está la bota, esa es Italia. Enfrente, gracias a Dios que con mi esposa nos ha dado Dios permitido andar en Italia, y también fuimos a Grecia. Toda esta parte que está aquí, acá donde dice Fenicia, aquí es Israel. Ahí está la Franja de Gaza. Todo eso se llamaba Asia Menor. Pero donde está exactamente la burbuja, la gotita roja, ahí se encontraba esta iglesia de Corinto. Por eso Pablo les escribió 2 cartas, la primera de Corintios y la segunda de Corintios, y en una de sus visitas él vio en esta iglesia que era una mega church, era una iglesia grande, porque en Corinto había en aquel entonces aproximadamente unos 400,000 habitantes. Yo soy originario de Michoacán y la ciudad donde yo soy es Uruapan. Uruapan tiene 400,000, 500,000 habitantes. Era exactamente como la ciudad de Uruapan. Solamente era más grande Roma, era más grande Alejandrina y Antioquía. Pero eran como unos 400,000 habitantes, pero era un puerto que estaba localizado en el Istmo, en un istmo de Grecia. Y en ese puerto, era un puerto, dice, de una ciudad vibrante, ruidosa, excesiva. Les gustaban mucho los excesos y donde fluía mucho dinero, mucho sapiencia. Eran muy filósofos, de ahí viene Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, etcétera, etcétera. Pero eran muy filósofos, habitaba mucho el placer. Corinto era entregada al placer, a la inmoralidad sexual. No era solamente tolerada, sino era celebrada. Por eso, algunos escritores griegos y filósofos decían que Corinto era sinónimo de corrupción moral. Tenían un templo allí, no lo quise pasar la imagen, de Afrodita. De ahí viene la palabra afrodisíaco, Afrodita. Y Afrodita era dedicada a la prostitución sagrada. ¿Cómo ven? Prostitución sagrada. Afrodita le llamaban la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Tenían en ese templo 1,000 prostitutas sagradas. Por eso Platón, al referirse a una prostituta, decía, es una corintia. Así decía, es una corintia, es una prostituta, porque había mucha prostitución en Corinto y también en la iglesia de Corinto. Y también Aristófano, para referirse al acto de fornicar, decía, vamos a corintiar. Fíjese bien lo que en esta iglesia hacía, pero lo más tremendo es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí se levantó la iglesia de Corinto, la mega church. Y saben una cosa, era rica en dones, manifestaciones del Espíritu, fe, profecía, lenguas, milagros, sanidades, interpretación de lenguas. Era pero grande, pero había una controversia porque los hermanos de Corinto habían procesado la fe, pero no habían pasado el proceso de la santificación. Y a veces me preocupa aquí la iglesia, porque muchos sí ya han pasado el proceso de la fe, pero todavía tienen algunas cosas que Dios necesita
santificarnos, limpiarnos. Yo creo que el cristiano es como los pescados, que cuando tú sacas un pescado, pues antes de ponerlo en la cazuelora, primero le quitas las escamas y luego lo abres y le sacas todo sus partes internas. Y muchos cristianos, cuando venimos a Dios, es como el pescado, pero el proceso de la santificación hay que limpiarnos. Yo necesito limpieza, tú necesitas limpieza. Hay que sacar el tripaje que traemos desde nuestra pasada manera de vivir. Y eso eran los corintios. Los corintios tenían una mezcla de lo de Dios, amén, aleluya, profetizaban, tenían mucho conocimiento, pero todavía se prostituían. Todavía había muchos problemas de ellos. Por eso necesitamos este proceso. Repito, era una iglesia rica en los dones y manifestaciones, pero había 7 pecados. Primer pecado, número 1, incesto. La iglesia de Corinto tenían un problema de incesto. ¿Qué es el incesto? Es la relación sexual de un miembro de familia con otro miembro de familia. Por ejemplo, voy a decir aquí con todo respeto, yo soy un psicoterapista y yo en consejería, es más, aquí los observo a todos y hay veces que los escaneo, porque tengo 40 años de consejería también. Entonces, sin querer uno va agarrando mucha experiencia. A veces no me tienes que decir. A veces que leo body language, la posición, cómo te sientas. Cuando me ves, observo muchas cosas que observo. Signos. Y alguno de ustedes aquí a lo mejor viene de un incesto, donde el padrastro te violó o te manoseó. Un hermano mayor a una hermana menor. Una hermana mayor a un hermano menor. Eso se llama incesto. Incesto. Una madrastra con un ahijado, una mamá con un hijo. Eso se le llama incesto. Y aunque usted no lo crea, yo sé, observo así, aquí hay 2 o 3 que tuvieron un incesto. Y Dios está aquí para sanarnos. Amén. Pero Dios también está aquí para sanar al perpetrador y al perpetrado. Amén. Para sanarnos a todos. Entonces, Corinto, su primer pecado que tenía era incesto. Este era uno de los casos más graves y escandalosos de esta iglesia. Por eso Pablo les dijo, esto es intolerable. Mira lo que dice Primera de Corintios, allí nos habla, dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. Pablo los estaba exhortando a saber que uno de ustedes, un hijo de ustedes, tiene por mujer a la esposa de su padre. Y esto se sienten orgullosos. Ahí está el incesto. Un hijo tenía a la esposa de su papá, relaciones sexuales con ella. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido? Ay, Pablo vino con mucho amor, pero también con mucha fortaleza. Dice, y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Amén. Por eso aquí en consejería, cuando alguien me va a decir sobre, a mí me han traído como unos 25 niños que fueron molestados sexualmente. Y yo le digo a la persona, a la mamá, al papá, no me digas todos los detalles porque yo puedo pues hacer un reporte. Tengo que hacer un reporte, pero si él fue el papá o algo, vas a tener que verla conmigo, porque este es un pecado. Y si hay aquí alguien que cometió incesto a un niño cuando esté joven o fue adulto, yo te pido, por el amor de Dios, que nos arrepintamos de ese pecado. ¿Escuchaste? ¿Por qué está hablando así, pastor? Ay, hijos, tengo 45 años de pastor. Cuando tú vas por la leche, yo ya vengo con el queso. ¿Y por qué habla así en la iglesia? Porque esto puede haber en la iglesia. El pecado de Corinto.
una relación incestuosa. ¿Te acuerdas allá en Guerrero? Padrastro ahí con la pobre niña. ¿Cuánto de eso aprendimos allá? Casi yo me peleaba con los... Antes no me lincharon, los de Guerrero son bravos. Una vez una me salió con un machete y le dije, me la toca usted sobre mi cadáver. Y yo acá adentro haciendo mi cadáver. Y me va a dar un machetazo. Una vez estaba golpeando un padre a un niño y me metí en medio y el hombre me agarró el machete. Pero gracias a Dios que le reprendí. Nomás agarró el machete y le hizo así. Lo clavó en una palmera de coco. Nomás hizo el machete así. Yo dije, santo Dios. Entonces, había incesto. Ya lo leímos. Inmoralidad sexual. Todo lo que es relación sexual, incesto, viene de la palabra griega. Vamos a ponerla allí, porneia. Digan conmigo, porneia. La palabra porneia en el griego se refiere de manera amplia a todo tipo de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. En este caso de incesto era más horrendo que el de la fornicación, porque era un hijo con la esposa de su padre. Unos teólogos dicen que tal vez era su madrastra, pero era un hijo con la esposa de su padre. Los hermanos de Corinto habían aceptado este comportamiento como normal. Por eso aún Cicerón afirmó que este era un crimen increíble y prácticamente inaudito. Inaudito quiere decir nunca oído y nunca visto. Pablo dijo que ni siquiera se nombrara entre los gentiles ese tipo de pecado del incesto. Los corintios se habían envanecido y Pablo dijo, echen a ese hombre de la congregación. Pero los de Corinto creían que se podía ser religioso y actuar como uno quisiera. ¿Sabes cómo veían los de Corinto a las mujeres? A las amantes las tenían para el placer. A las concubinas las tenían para el cuidado del cuerpo. Y a las esposas para que les dieran hijos legítimos. Permitían este pecado en el nombre de la tolerancia. Aquí no se va a tolerar. Aquí en esta iglesia. Mientras Dios aquí no se va a tolerar el pecado de incesto. ¿Me escucharon? Aquí no se va a tolerar. Con la ayuda de Dios. ¿Verdad? Los ancianos me van a apoyar. Dale una buena imposición de manos. Tengo unos varones grandotes como este. En el nombre de Jesús. Segundo pecado. Eran 7 pecados. Padre, perdónanos. Y si alguno cometió incesto, te estoy hablando a ti. Porque yo sé que nunca lo vas a decir. Yo sé en consejería. Pero sí sé cómo con el Espíritu Santo te puedo abrir para ayudarte, no para condenarte. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y te recomiendo que pases el detox, la desintoxicación, que tengo yo los 12 pasos. Y uno de ellos es exactamente todo pecado sexual. Segundo, igual. El segundo, inmoralidad sexual generalizada. Aquel era incesto. Y esto era generalizado. Este fue un problema de Corinto, pero bien grave. Mire lo que dice Corintios 6, 13 al 20. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Ahora escúcheme bien, teenagers. Si usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, se llama inmoralidad sexual y es pecado. ¿Escucharon, padres de familia? Ustedes que le solapan mucho a sus hijos, eso es pecado delante de Dios. Ahí está. Dice, sino y el Señor para el cuerpo. Dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Dijo Pablo, ¿no saben que el que se une a una prostituta se une en un cuerpo con ella?
Se te pasan los demonios. Cada vez que tú te acuestas con una mujer o un hombre, los demonios de ella y los demonios de él, como las garrapatas, las pulgas y las chinches, se te pasan. Porque hay transferencia espiritual, emocional y psicológica. Se te pasan. Porque con el que tú te acostaste, con todos los que él o ella se acostaron, tú también te acostaste. Porque los pecados y los demonios se transmiten. Se llama transferencia de demonios. Necesitamos entonces pedir perdón a Dios, ¿verdad que sí? No se asusten, culebras. Y luego dice aquí, ¿no saben que el que se une a una prostituta hace un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos se llegarán a ser un cuerpo, pero el que se une a Cristo Jesús, se une uno con Él en el Espíritu. Huyan de la inmoralidad. No se dice peleen contra la inmoralidad sexual. No se dice resístanla. No, dice córrele, huye, así como José, aunque sea con los calzones en la mano, pero córrele. No se crean, José sí se había desvestido. Muchos dicen que no, con José nomás la vio. No, él ya estaba como... Pero él huyó. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios, tenía el temor a Dios y dijo, es mejor que digan, aquí corrió y no aquí quedó. Aunque te digan gallina, ¿qué vale más? ¿Un gallo muerto o una gallina viva? Entonces, aunque te digan gallina. Entonces dice aquí, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Esa hasta allí sigue, ¿verdad, hija? Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate bien. ¿Qué pasó el día que Jesús murió y resucitó? Había el templo, recuerda, el templo de Salomón. ¿Dónde está el templo de Salomón? Es donde está la mezquita de Omar, el pináculo de la montaña, ahí donde Abraham sacrificó a Isaac, Monte Moria. Es por eso que esa cúpula musulmana la están peleando. ¿Por qué? Porque es el centro de la tierra. Pero sabemos que un día el templo de Dios se va a volver a construir. Y entonces en ese templo, por siglos y siglos y siglos y siglos, la gente entraba al atrio. Había 3 divisiones. La gente entraba al lugar santo. Pero había un velo thick, grande, que por siglos nadie podía penetrar. Solamente un hombre llamado priesthood, un sacerdote, once in one year, una vez al año, entraba y lo amarraban con cadenas, porque cuando entrara a detrás de ese velo era el lugar holy of holiness, santísimo. Y si la presencia de Dios lo mataba porque entraba con un defecto, ya no oían el ruido de las campanitas y le jalaban porque estaba muerto. Pero cuando Cristo murió en la cruz, por siglos y siglos, el velo ancho se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces hay 3 misterios del velo rasgado. Número 1, que tú y yo no necesitamos un sacerdote ni un hombre para entrar hasta el lugar santísimo, porque ahora mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No me están escuchando, déjame ir para acá para que me echen más porras. Mi templo es el templo del Espíritu Santo y no lo voy a prestar para ninguna clase de inmoralidad sexual. ¿Me escucharon, hijos? Por eso tenemos que arrepentirnos de los 7 pecados que tenía Primera de Corintios para entrar el año bien. Por eso dice aquí,
Dice, ustedes no son propios dueños, no son sus propios dueños. Fueron comprados por la sangre de Cristo. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Sigue más hasta allí. ¿Qué vamos a hacer entonces, jóvenes? Corran de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Aquí mismo Pablo utiliza la palabra porneia para describir este pecado que abarca toda práctica sexual fuera del diseño matrimonial. Incluía relaciones ilícitas, prostitución, conductas heredadas del paganismo, orgías, masoquismo, sadismo, lesbianismo, homosexualidad, etcétera, etcétera. Es pecado, no es un issue. Es pecado. Digan conmigo que Dios nos ayude. Pablo les dice que tu cuerpo como hijo de Dios no es tuyo. Ellos profesaban su fe de creyentes, pero practicaban prácticas sexuales paganas, aún confesando su fe cristiana. Por eso los de Corinto querían justificarse diciendo, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, para darle a su cuerpo lo que deseara. Pero Pablo les dice, tu cuerpo no es para la fornicación, tu cuerpo es para Cristo. Así les decía. Tenían más que un deseo desordenado, tenían una teología defectuosa, diciendo, todo me es lícito, interpretando como licencia para pecar. Pero Pablo les contesta, pero no todo conviene, no todo edifica. Tú y yo fuimos comprados por precio. Y tu cuerpo le pertenece al Señor Jesús. La inmoralidad sexual también estaba ligada con la idolatría. Corinto era famosa por sus templos donde la sexualidad formaba parte del culto. Por eso Pablo dice, oigan de la fornicación, rompan y renuncien a este patrón, mejor sigan el ejemplo de José. Pablo no les está diciendo que deben huir del sexo, no, sino de la inmoralidad sexual. Dios nos dio el sexo como un precioso regalo para la pareja casada. Amén. Pero, para que le digas a tus hijos, sexo antes del matrimonio es sexo robado. Y todo lo robado, tarde o temprano, se paga caro. Sífilis, gonorrea, chancros, mezquinos genitales, HIV, SIDA, triquimoniasis, hijos desleales, sin padre. Y sobre todo, podrás protegerte algo externo, pero nunca podrás protegerte tu alma, porque llevarás culpa, condenación para todo el resto de tu vida, hasta que no venga Jesucristo, nos limpie, nos santifique y nos quite toda esa culpabilidad que traemos desde atrás. ¿Cuántos se van a arrepentir? ¿Cuántos están a punto de cometer algo así? Miren, porque vuelvo a decir, el sexo no está diciendo que era pecado. El sexo en el matrimonio, mira lo que dice Hebreos. Por eso Pablo acá les aclara, dice, tengan todos en alta estima al matrimonio. ¿Cuántos tenemos en alta estima al matrimonio? Y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros. ¿Quién va a juzgar a los adúlteros? ¿Quién va a juzgar a tu cónyuge si anda en adulterio? Es Dios. Dios va a juzgar a los adúlteros y todos los que cometan inmoralidades sexuales. Amén. Y luego dice allí, honroso es el matrimonio a todos y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Eso es lo que dice. Pablo les pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? Un lugar sagrado y puro para Dios, y cometer inmoralidad sexual estamos contaminando en el templo. Por eso cuida tu cuerpo, es propiedad de Dios y no tuyo. Usa tu cuerpo para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay veces que yo difiero de muchos pastores. Muchos pastores piensan que cuando tenemos una reunión hay puros espíritus aquí sentados. No somos puros espíritus sentados.
No son, por eso a veces yo les doy literatura para que se eduquen. Ahorita desde diciembre yo les he compartido varios libros a todos y les digo, mira, somos seres biopsicosocial espiritual. Biológico, psicológico, social, social and spiritual. Tenemos que ver al ser completo, holísticamente. Yo por eso yo no juzgo una conducta, una actitud de una persona. ¿Por qué? Porque tengo que ver los 4 ciclos de una persona: lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Pero claro, lo más importante es lo espiritual. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Mente sana, cuerpo sano. Espíritu sano, todo sano. Es más, las decisiones que yo tomo, fíjate bien, buenas o malas, tienen que ver con tu estado mental y psicológico y emocional. Pero a veces no te das cuenta que yo leo todo eso. Dije, es el ciclo aquí. Necesitamos sanidad. Necesitamos santificación. Necesitamos que Dios nos cure. Amén. Por eso es bien importante estos aspectos y adoptar el enfoque de los 4 ciclos. Piense siempre en las personas como un ser completo. 3, otro problema que había: embriaguez en la cena del Señor. Cuando ellos hacían la Santa Cena, híjole, tragaban hasta que se vomitaban. Y no tomaban poquito vino, sino quedaban bien embriagos hasta la tercera etapa del embriaguez, la etapa del marrano. Ahí, este fue uno de los pecados más vergonzosos y reveladores de su decadencia espiritual. Y aquí lo vemos en 1 Corintios 11, 20, 22. Dice allí: de hecho, cuando se reúnen, ya no es a comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y a beber? ¿O es que menospreciáis la iglesia de Dios y quieres avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré?, dijo Pablo. ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Claro que no. Aquí está hablando Pablo esto. El problema no era el consumo de vino, sino el abuso egoísta y desordenado que convirtió a la cena del Señor como algo común y ordinario. Y estaba marcada por la glotonería y la embriaguez y la falta de consideración de los demás. Les decía, la cena del Señor se sirve en una atmósfera de dignidad, pero los cristianos paganos de Corinto realizaban banquetes paganos ruidosos en honor a dioses paganos. Se reunían en casas ricas, privadas de creyentes más acomodados. Comían los ricos, bebían los ricos en abundancia, pero los creyentes pobres llegaban más tarde de sus trabajos y no encontraban, híjole, ningún chicharroncito de puerco me dejaron estos, ni siquiera un tamalito. Por eso ustedes ven, yo vivo lo que predico. Siempre en una reunión de la iglesia, ustedes lo saben, soy el último casi que me sirvo. Porque Dios me dijo, pon el ejemplo, no cometas este abuso, no dejes que la comida te gane, dale chance. Yo sé que hay algunos que son más dragoncitos que otros, pero a veces les decimos, mira, la primera te la van a servir las hermanitas, y ya la segunda, si quieres tú sírvetela. ¿Por qué? Porque luego no queda para el que viene atrás. Ya los que venimos atrás decimos, híjole, aquí pasaron las langostas y se llevaron todo. Por eso nosotros cuando nos reunimos hay que asegurarnos que alcanza para todos. Amén. Si una hermanita trae un cheesecake y vemos que a todos les gustó, digan que aunque sea de a pedacito, pero dicen, y es que me gustó tanto, y si se llevas el pedazote. No, decía Pablo, no debe de ser así. Por eso tienen sus casas, para que su esposa les haga un pastelote, para que coman y tomen bien en su casa, pero no en la iglesia del Señor. Había abuso, era otro tercer pecado, de embriaguez en la cena del Señor y de glotonería. Entonces era una cena de exhibición de privilegios para los ricos y exhibición para los hermanos más necesitados. Y Pablo les dice claro que este es un pecado para el cuerpo de Cristo.
Por eso dice, y comes y bebes juicio para ti mismo. Por eso hay débiles, enfermos y muertos. Los de Corintos no entendían el sacrificio de Cristo y trataban la cena como algo común y estaban dominados por el apetito y el egoísmo, en vez de proclamar la muerte de Jesús hasta que Él venía. Número 4, para irnos más rápido. El cuarto pecado. ¿Por qué está predicando, pastor? Porque yo lo he tenido aquí. En la iglesia lo he tenido que vivir. Escúchenme bien, hermanos que se demandan entre ustedes. Eso no debe de ser así. Hermanos que se demandan entre ustedes, no hagan eso, por favor. Ese es pecado. Mira lo que dice aquí: litigio entre hermanos ante tribunales seculares. Dios mío, ¿cómo no la arreglamos entre nosotros? Yo hablo problemas civiles, no casos criminales. Pero los problemas civiles, ¿por qué vamos contra los paganos para que nos digan? ¿Por qué? Cuando nosotros, hermanos, conmigo ha venido gente que sus esposas o sus esposos no pueden dar el child care. Y me dicen, pastor, ¿qué hago? Y le dije, ya lo sabes, hija. Vas a demandar, ¿qué hago? No, ya sabes, por eso vienes. El momento que vienes conmigo, ya sabes, perdona. Nada de casos tribunales y litigios. Aquí hay sabiduría y divina de Dios y amor para arreglar las cosas. Amén. Yo creo que como unos 10 casos mi esposa sabe, aún de divorcio, donde se empezaban a, mejor no guardo nombres, yo le dije al hermano, déjale todo. Pastor, voy a comenzar en la calle, déjale todo, hijo. No te pelees, déjale todo, es que déjale todo. Ya el hermano, Dios lo prosperó. Entonces había litigios entre hermanos, tribunales. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? A ver, vamos a ver la Biblia. Mire lo que dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreven a presentar demanda ante los injustos? Ahí ante la corte de Joliet. Yo he tenido casos donde papás han demandado a sus hijos. Dije, no, eso se puede arreglar en nosotros. Dice, ¿cómo se demanda? En vez de acudir a los creyentes. ¿Acaso no saben que los creyentes, nosotros vamos a juzgar al mundo? Hasta los de la corte, algún día. Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo nos van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles, quién los va a juzgar a los ángeles? ¿Quién? Nosotros, cuando estemos reinando con Jesús, pero no a los ángeles, no, a los ángeles caídos. Los vamos a juzgar. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos del trabajo y de todo, por favor, por el amor de Dios, yo les digo, no se demanden. Vamos a arreglarlo por las buenas. Amén. Pastor, ¿por qué usted habla aquí? Hermanos, yo he tenido casos aquí de gente que le encanta demandar. Ay, me caí, ay, me raspé. Eso es un testimonio malo, corrupto, sucio para la iglesia de Dios con los paganos. Terrible, terrible. ¿Cómo que nombran como jueces a los que cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé ¿qué? Predico para que les dé vergüenza. Aquí no hay ninguno, a ver, déjame ver. No hay ninguno que quiere demandar. No. Que les dé. ¿Acaso no hay ustedes nadie que bastante sabio como para juzgar el pleito de los creyentes? Al contrario, un hermano demanda al otro, y esto ante los incrédulos, por favor. En realidad ya es una grave falla. El solo hecho de que haya pleitos entre ustedes, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden?
Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, hijos del guayabate, le faltó poner allí. Y conste que se trata de hermanos. Ya a veces uno tiene que despojar hasta sus, toma, no te pelees, no lo vayas a demandar, toma. Pero por favor no lo hagan. Cuarto pecado, Pablo les está diciendo que llevaban sus disputas ante jueces paganos en lugar de resolverlas dentro de la comunidad cristiana. Para esto Pablo era una contradicción abierta de los creyentes evangélicos que proclamaban llevar los juicios a jueces, demostrando que no confiaban en la sabiduría de Dios ni en la capacidad de la iglesia para decidir asuntos así. Aún les dijo que los santos juzgarían al mundo. Ya lo vimos, tendremos parte del juicio de los ángeles. Pablo, el demandar al otro para Pablo ya era pecado. Decía, no hay razón para que el cristiano se demande el uno al otro. Claro, pastor, pero es un juicio criminal. Este es un caso civil. Pablo nos dice, ¿quieren ver lo que dice Pablo? Romanos, en un juicio criminal, Pablo dice, porque los gobernantes no están para infundir temor. Ahorita, ay, qué miedo nos ponen los gobernantes a veces, ¿verdad? Ay, qué miedo. Híjole. Dice, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de las autoridades? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está el servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, criminal, entonces debes tener cuchi, miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar a los malhechores. Juicios civiles, pleitos civiles, arréglenlos. Criminales, Pablo les dice, no se queda callado. Para eso están las autoridades allá del Estado, que maneje estos casos. Y los que no se someten a un arbitraje propio, hecho por personas entre ellos mismos, deberían ser, dice Pablo, ya no le quise leer de allí, dice, el que no se somete a casos, juicios así, entre hermanos, dice, le leo más ahí, dice, sáquenlo de la iglesia. Así decía Pablo. ¿Por qué? Muerto el perro, se terminó la rabia. Para Pablo no le cabía en mente que los jueces seculares decidieran las disputas de los creyentes. Para Pablo el hecho de demandarse uno al otro y para él ya era una derrota espiritual y era un pecado. Decía, es mejor sufrir la injusticia y el agravio antes que dañar el testimonio de Cristo y de su iglesia. No hay razón para que entre hermanos se demanden. Todo el problema debe resolverse en el ámbito correcto. Para que los casos criminales los maneje el Estado, los civiles los maneje la iglesia. Uno debería ser capaz de manejar los casos civiles. 5. Quinto pecado, divisiones y partidismo. Divisiones y partidismo. Tenían divisiones, decían los hermanos de Corinto, no, yo soy de Pablo. Y el otro decía, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, el que la sombra, los enfermos. Y decía, no, a mí me bautizó Apolos. Y otros decían, no, yo soy de Cristo. Entonces ya había divisiones y partidismo. Decía Pablo, no, únanse. Somos un equipo. Amén. Yo y mi esposa somos uno en Cristo. Ella no me completa. Mi esposa no me completa, mi esposa me complementa. Yo soy completo en Dios y ella es completa en Dios. Yo la complemento y ella me complementa a mí. Amén. Pero ella es una hija de Dios y yo soy un hijo de Dios. Amén. Pero nos unimos en Cristo. No nos vamos a dividir ni a hacer partidismos. Y si sabes que hay iglesias que hacen sus partiditos, dice, híjole, este se enojó con aquel, este ya se enojó, se va a arrastrar a este y el otro se va a jalar. Por eso, entre iglesias, a veces, entre trabajos, entre compañías, ahí hay divisiones y empiezan a hacer sus grupitos, no, que esta y esto, aquel. Eso no debe de ser así. Decía Pablo, ahí está el versículo, hija.
A ver, vamos a ponerlo, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía en esta comunidad y en sus trabajos. Porque hay divisiones, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo ¿qué? Propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado. Dicen: ¿qué le diría el pastor? Pues también a Pablo. También a Pablo le informaban. Pues yo sin saber, pastor, que usted sabía, pues yo no sabía nada. Dice: los de la familia de Chloe ya me informaron. Aquí hay rivalidades aquí, decía Pablo. En esta iglesia me refiero que unos dicen: yo soy de Peter, de Pablo. Otros afirman: yo soy de Apolos. Otros: yo soy de Pedro o Kefas. Y otros: yo a Cristo. Y luego dice: ¿cómo? ¿Está Cristo dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Ah, qué humildad de Pablo. Dijo: ni siquiera yo los bautizó, fue Apolos. ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, ustedes, por ejemplo, no son mis ovejas. Es más, yo no escojo una oveja. Hay gente de ustedes que dicen: pastor, me gustaría que usted fuera mi pastor. Es muy diferente. Pero yo no le impongo, nunca le voy a imponer. Nunca. A mí no me gusta controlar, pero tampoco que me controlen. Me gusta dejarlos trabajar. Amén. Porque todos debemos ser motivados por el amor. Amén. Por el amor de Dios. Digan conmigo: que Dios nos ayude en estas divisiones. Pablo tenía la autoridad de ordenarles como a los hermanos de Corintios, pero fue con un corazón bondadoso. 6. Idolatría persistente. Había idolatría persistente. Muchos creyentes no habían roto con este pecado pagano. Corintios era una ciudad saturada de idolatría, templos dedicados a diversas deidades. Comían carne dedicada a los ídolos. Les advertía que los gentiles los sacrificaban a los demonios y no a Dios. Por eso les decía que no podía beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ellos decían que el ídolo no era nada, pero Pablo les decía: pero hay una realidad espiritual de todo ídolo. Mi mamá, no sé, voy a decir, acá entre nosotros crecimos muy pobres, muy pobres. La verdad, si me quiere hablar de pobreza, no creo. Yo crecí en los años 50. Yo sufrí persecución como cristiano. En los 50, 60 en México, decir cristiano, ¿sabes cómo me decían a mí en primaria? Me decían protestante, bolchevique, hereje y no ama a los santos ni la Virgen. No nos vendían petróleo, nos tiraban las tortillas al suelo. A mí una vez en tercero de primaria me dejaron pateado y yo vi a la maestra que dijo: órale, ¿por qué no? Tráiganle una imagen y que la bese. Y yo dije: no, no. Y me agarraban entre varios y me pateaban. Me sentí un poco emocional, disculpen. Tuve un regreso. Pero sí sufrí. Y mucha pobreza. Y dice mi mamá: ya vienen las posadas. No vayan. Porque he sacrificado a los ídolos. ¿Cómo? Era un niño. No entendía. Sí, estaban los altares sacrificando la fruta toda. No. ¿Y qué creen? La verdad, yo de lejecitos veía cuando una jícama rodaba por allá, me la pepenaba, pues era más hambre que lo sacrificaba a los ídolos. Dice: Señor, santifícala. Y mi mamá, y nomás oía un niño que decía: señora, acá está un protestante que agarró, déjelo. Y nos quitaban todo. Colaciones, dulces, chocolate. No. Pues yo creo que Dios me libró, pero así eran los problemas que tenían estos pecados de idolatría persistente. Por eso dice Pablo: amados míos, huyan de la idolatría, porque participaban en banquetes paganos y comían carne sacrificada a los ídolos. ¿Y ¿en qué número vamos?
a las 7, la última y nos vamos. Digan conmigo: la falta de amor. La falta de amor era otro pecado. Ya con esta y nos vamos. Mira lo que dice Corintios 13 del 1 al 3. Falta de amor. Dice: si hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un mental que resuena y un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo mi conocimiento, dice, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto mis bienes a los pobres, todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, para tener que ser presumir, pero no tengo amor, nada gana con eso. Tremendo. Fue uno de los pecados más profundos, porque ellos tenían los dones, revelación, fe, todo, pero les faltaba el amor. Cuando falta el amor contamina todo. Contamina los dones, las relaciones, la disciplina, contamina la relación. Por eso, Primera de Corintios capítulo 13, lo ve en su casa, está colocado en medio del capítulo 12 y el capítulo 14. Capítulo 12 de Corintios habla de los dones y capítulo 14 de las manifestaciones. Pero Pablo dijo: momento, el amor es el principal. Dice: si ustedes tienen todos los dones, fe, profecía, lenguas, pero no nomás eso, dice, todo el conocimiento, la raíz del hebreo, el latín y todos los misterios, dice, pero no tienes amor, de nada te sirve. Yo he aprendido una cosa, que conocimiento sin amor es pecado. Más usted ha visto un árbol de aguacate cuando está en todo su fruto. Solamente el 10% de la flor de aguacate en un árbol se da. Porque si se diera el 30, el 40, el 50, el árbol se quebra. Pero el 10%, yo vengo de Uruapan, pero mire, está así. El árbol está así cuando tiene la flor, pero cuando el fruto lo está dando, pero racimos de aguacates, se va haciendo así, se va haciendo así, se va haciendo así, se va haciendo así. Y ya viene el dueño y le mete un soporte aquí, porque si no le hace la rama, se quebra. Cuando alguien tiene más fruto de Dios, es más humilde, es más agachado, se quebra, porque camina en amor, no en conocimiento, ni en misterios, ni en profecía, ni en lengua, ni en revelación. Dice: si tú entiendes todos los misterios, pero no tienes amor, eres como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y por eso después del versículo 3 dice, las características van en contra de los 7 pecados. Dice: el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, y ataca cada uno de estos pecados que hablamos. El amor no se irrita, no se envanece, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo sufre. Se imagina que seamos una iglesia que camina en amor. Pablo no está diciendo que los misterios y la profecía y los dones que son malos. Al final, por eso en 14 Pablo dijo: yo hablo más en lenguas que ustedes. Es más, dijo: yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pablo dijo, él dijo eso. Dijo: yo quisiera que todos. Pero te imaginas que usted tuviera primero el amor y luego lo otro. No le mareaba, no le mararía, pondría mareado nada, porque caminaría en humildad y en el amor de Dios. 7 pecados. Digan conmigo: 7 pecados. Desprecio hacia los pobres y débiles, humillación del pobre en la cena del Señor, competencia de los dones espirituales, tolerancia por los pecados graves. Todo esto tenía una raíz común, que era, en esta iglesia, digan conmigo, el egoísmo. El egoísmo.
¿Cuántos de ustedes Dios les habló de alguno de estos pecados? Padre, te pido que esta palabra haya quedado en nuestros corazones. Y te pedimos que nos ayudes. Pone ahí las 3 clases de amor, hija, en lo que estoy orando. Pablo, cuando decía del amor, nomás nos hablaba 3 clases de amor. Digan conmigo: eros, fileo y agape. Estas 3 palabras griegas son para amor. Eros se usaba para describir la pasión y la lujuria. Eros era el deseo atractivo y el amor pasional. Eros se emplea para la Afrodita. Los romanos la conocían como Venus o el Cupido. Para nosotros se traduce como sexo, pero la palabra sexo no está en el Nuevo Testamento. Y luego dice fileo. Fileo es el afecto fraternal, el amor de cariño, de amistad. Sería el amor de hermano, el amor de humano en la forma más elevada. Un amor noble de papá e hijo, amigos. Pero el tercero, Pablo nos dice, el agape. Es la palabra más elevada para describir el amor. Amor sacrificial, amor incondicional, amor sin límites que busca el bien del otro. Y los corintios estaban fascinados en los demás, pero Pablo les recuerda que no tiene sentido si no hay ¿qué? El amor. Amén.